Hola, y bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy es viernes 30 de enero de 2026 y vamos a analizar un pasaje del Evangelio de Marcos. Concretamente, el capítulo 4, versículos del 26 al 34. Exacto. Y es un texto que, a mí por lo menos, me parece un caramelo. Es breve, parece sencillo, pero tiene una carga de profundidad tremenda. Desde luego. Tenemos dos parábolas sobre el reino de Dios, una justo después de la otra. La misión de hoy es ver qué nos dicen estas metáforas del campo, no solo sobre el concepto, sino sobre la propia forma de enseñar que se describe al final. Pues has dado en el clavo. Vale, pues vamos a desgranar esto. Es que la clave de todo el pasaje está justo ahí. A primera vista parecen cuentos sencillos, ¿no? Historias de un huerto, Sí, muy básicas. pero son historias cargadas de intención. El verdadero jugo, sale de los contrastes, de las imágenes que elige y sobre todo de lo que el texto decide no contarle a todo el mundo. Totalmente. Vamos con la primera entonces. La de la semilla que crece sola. Venga. Dice que el reino de Dios es como un tipo que echa grano en la tierra. Y aquí viene la frase que a mí me vuela la cabeza. A ver. Dice que el sembrador duerme de noche y se levanta de día, y la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. Es que es increíble. Es una pasividad casi escandalosa, ¿no te parece? Su trabajo es lanzar la semilla y al final recoger la cosecha. Lo que pasa en medio, El crecimiento. el proceso de crecimiento exacto, es un completo misterio para él. Es que lo que me parece fascinante de esto es cómo se insiste en ese proceso. Un proceso oculto e inevitable. Oculto, sí. El texto lo recalca. La tierra produce fruto por sí misma. Y ojo, que esta parábola es exclusiva de Marcos. No está ni en Mateo ni en Lucas, lo que nos da una pista sobre lo que le importaba a este evangelista. Es un detalle importante. Mucho. El foco no está en el agricultor, ni en su esfuerzo, ni en su técnica. De hecho, su ignorancia sobre el proceso, ese sin que él sepa cómo, no se presenta como un fallo. No, para nada. Se presenta como algo natural, lo normal. O sea que es casi una crítica a la cultura del control absoluto de hoy, ¿no? A esa obsesión por medirlo todo, optimizar cada proceso, el famoso hustle. Claro, este texto parece decir, oye, planta la idea, cuídala al principio, pero luego confía en el proceso. Hay una fuerza vital que no depende de ti. Totalmente. Porque lo describe como algo biológico, con sus fases. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. No puedes tirar de la planta para que crezca más rápido. Exacto. Es una idea muy radical sobre un tipo de poder que no se basa en el control, sino en la vitalidad interna. Claro, si la semilla es el mensaje del reino, la idea es que ese mensaje tiene vida propia. Una vez sembrado en la tierra, llámalo una persona, una comunidad, la sociedad, arranca un proceso orgánico. Que no necesita supervisión constante. Eso es. Y esto choca frontalmente con cualquier proyecto que se base en el activismo frenético y en la necesidad de ver resultados ya, ahora mismo. Acción. El sentarse a esperar a que las cosas cambien solas. Ujú. Me parece un poco arriesgado ese mensaje de suelta el control. ¿Qué pasa si crecen malas hierbas? ¿O si la tierra es mala? El texto ignora esa parte a propósito. Es una pregunta buenísima. Buenísima. Porque toca el corazón de lo que es una parábola. A ver, No pretende ser un manual de agricultura, ni un tratado completo sobre el cambio social. Es un fogonazo, una imagen para iluminar un aspecto concreto de la realidad. solo un aspecto. En este caso, el aspecto es la confianza en la fuerza autónoma de la semilla. No está diciendo no hagas nada, porque el sembrador sí hace algo crucial: sembrar Y cosechar. y cosechar. Lo que dice es que el crecimiento en sí, el milagro de la vida, no está en sus manos. ¿Vale? En otras parábolas, como la del sembrador, que viene justo antes, sí se habla de los diferentes tipos de tierra y de los peligros. Pero aquí el foco es otro. Aquí es aislar esa idea. Es aislar y destacar la idea de que hay un poder que actúa por sí mismo, en silencio, en la oscuridad, siguiendo sus propias leyes. Entendido. No es el cuadro completo, es un zoom a un detalle fundamental. Me gusta esa idea de un poder que actúa en silencio. Sí. Y justo cuando te has quedado con esa sensación de paciencia, de proceso lento, misterioso, el texto cambia de marcha y nos lanza la segunda parábola. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Aquí viene lo bueno. La introduce con preguntas, como si estuviera pensando en voz alta. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Está buscando la analogía perfecta. Parece que busca la metáfora definitiva, sí.
Y la que elige es la del grano de mostaza. Una elección que es pura provocación. Si la primera parábola se centraba en el proceso, esta se va a centrar en el resultado. En la desproporción, diría yo. Más concretamente en la desproporción salvaje entre el principio y el final. Salvaje, esa es la palabra. El texto se recrea en la pequeñez. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Una imagen de insignificancia total. Total. Algo que podrías perder entre los dedos, vamos. Y el resultado es todo lo contrario. Se hace la más grande de todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. El contraste es de una potencia visual tremenda. Pasa de ser algo despreciable a convertirse en un refugio, en un ecosistema. Y para entender la bomba que era esta parábola, tenemos que pensar en quién la escuchaba. Claro, el contexto. Que el poder real no se veía en las legiones, los acueductos o los edificios imperiales, Sino en ellos. sino en su propia comunidad, en su fe aparentemente insignificante. Les decía, vuestra pequeñez no es un signo de fracaso, es el punto de partida de algo que ni os imagináis. Claro, cambia la perspectiva por completo. Y la imagen final, la de los pájaros anidando a su sombra, es muy bonita, muy pacífica. Sí, me suena a una especie de paraíso natural. Pero imagino que en este tipo de textos un detalle así nunca es casual, ¿no? Va más allá de lo puramente poético. Mucho más allá. De hecho, estás tocando un símbolo de poder político inmenso para la época. ¿Así? En la tradición de los profetas del Antiguo Testamento, en libros como Ezequiel o a Daniel, cuando querían describir los grandes imperios, Babilonia, Egipto, Asiria, Ajá. usaban la imagen de un árbol gigantesco, un cedro majestuoso, en cuyas ramas anidaban las aves de todo el mundo. Vale. El árbol era el imperio y los pájaros eran todas las naciones que vivían bajo su dominio y protección. Ostras. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que está usando un símbolo reservado para los grandes imperios y se lo está aplicando a una mala hierba de jardín? ¿A un arbusto de mostaza? Exacto. Eso es increíblemente subversivo. Es casi un chiste, a costa del poder establecido. Es exactamente eso. Es una reapropiación radical de un símbolo de poder. Está diciendo, ese reino de Dios, que empieza de la forma más humilde que podéis concebir, acabará siendo más grande, alcanzará una universalidad y una capacidad de acogida que superará la de los imperios que os dominan. Vaya tela. Y además, lo hace con una diferencia fundamental. El cedro del Líbano es un árbol de élite, majestuoso. El arbusto de mostaza es algo común, casi una maleza, que crece en cualquier huerto. Claro, es del pueblo. El mensaje es que este nuevo imperio no será de poder y dominación, sino de servicio y acogida, y nacerá de lo más común y corriente. Será un refugio para todos, sin distinción, especialmente para los que no tienen sitio en los grandes cedros del mundo. Eso es increíble, y me hace pensar en cómo se comunicaba una idea tan potente y peligrosa, porque el texto no solo nos da las parábolas, No. también nos cuenta cómo se contaban, ¿verdad? Los dos últimos versículos son casi un making of de su método pedagógico. Exacto. Son una nota del director, una clave de lectura para todo lo que acabamos de oír. Y es una parte fundamental. Con muchas parábolas como estas les exponía la palabra, en la medida en que podían comprender. Y luego el giro. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Ahí está. Aquí hay una doble vía muy clara. A las masas, historias. A un círculo íntimo, la explicación. A primera vista suena un poco elitista, ¿no? Sí, es la primera impresión. Como si hubiera un conocimiento secreto solo para unos pocos elegidos. Es la interpretación más fácil, pero creo que no va por ahí. Para entenderlo, hay que pararse a pensar qué es una parábola. ¿Ok? No es una alegoría simple donde A significa B. Tampoco es una fábula con una moraleja al final, tipo Esopo. La parábola es más sofisticada. Es como el buen cine. Me gusta esa comparación. Una película de acción te lo da todo mascado, pero una película de autor te deja dándole vueltas a una escena durante días. Las parábolas son cine de autor. Vale, lo veo. Cogen algo familiar, semillas, cosechas, para hablar de algo que se nos escapa, el reino de Dios. Su objetivo no es darte una respuesta, es provocarte una pregunta. O sea que no es un contenedor de información, sino un detonador de reflexión. Eso es. Funciona como un filtro, pero no un filtro de inteligencia, sino de interés.
Revela y oculta al mismo tiempo. Precisamente, le revela la verdad a quien está dispuesto a invertir algo, a quedarse rumiando la historia y preguntarse, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y al resto, A quien la escucha de forma pasiva, le suena un cuento del campo, curioso, y ya está. Por eso la distinción entre la multitud y los discípulos no es de favoritismo, sino de compromiso. claro, los discípulos no son los más listos, son los que se quedan después de la charla a preguntar. Son los que han decidido cruzar un umbral de implicación, los que no se conforman con la superficie. Exacto. La parábola es la puerta de entrada, la invitación pública, adaptada en la medida en que podían comprender para despertar la curiosidad sin abrumar. Pero la explicación completa, el significado profundo, Ese exige una relación más cercana. exige básicamente que te importe lo suficiente como para preguntar. Exacto. Es un modelo pedagógico que respeta la libertad. No impone una verdad, la propone en un formato que te interpela. Te lanza el guante. Si te interesa, acércate y pregunta. Si no, puedes seguir tu camino. El conocimiento profundo, según este modelo, no se puede simplemente transmitir, requiere un deseo activo por parte de quien aprende. La explicación en privado no es un secreto guardado bajo llave. No, es la conversación que surge cuando alguien se acerca con una curiosidad genuina. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos las piezas, el puzzle que se forma es muy potente. Muchísimo. Tenemos una descripción del reino de Dios que va a contracorriente de toda lógica de poder. Es un proceso con una fuerza propia, misteriosa, que no podemos controlar. Y a la vez, nace de lo más insignificante para convertirse en un refugio universal. Y por otro lado, el propio texto nos dice que la forma de comunicar esta idea es coherente con la idea misma. No se impone como un decreto. Se ofrece como una historia. Se ofrece como una historia que te invita a pensar. La comprensión está ligada al compromiso. Las dos parábolas, de hecho, se necesitan la una a la otra. Se complementan. La primera, la de la semilla que crece sola, nos habla del proceso, cómo crece el reino de forma autónoma. La segunda, la del grano de mostaza, nos habla del resultado, cuánto crece, de forma desproporcionada e inclusiva. Juntas nos dan una visión completa, un poder silencioso que lleva a un resultado explosivo. Es una visión completísima. Y me deja con una última reflexión, una pregunta para quien nos escucha. A ver. El texto acaba con esa frase. A los discípulos se lo explicaba todo en privado. Si estas parábolas, que después de analizarlas vemos que son de una riqueza brutal, son la versión pública, la versión para todos los públicos, ¿qué demonios les explicaría en privado? ¿Qué detalles, qué implicaciones más directas o radicales les daría a los que se quedaban a preguntar? Buena pregunta. Esto nos invita a pensar que, incluso en textos que creemos conocer, siempre hay una capa más profunda de significado esperando. No porque sea un secreto esotérico, sino porque está ahí, a la espera de que nos acerquemos con la misma curiosidad y el mismo compromiso que definía a ese pequeño grupo que se quedaba después de clase. Muy bien dicho. Y para terminar, me gustaría cerrar con una breve oración. Señor Jesús, que nos hablas del reino a través de imágenes sencillas y profundas, ayúdanos a confiar en el poder silencioso de tu palabra sembrada en nosotros. Danos la paciencia para esperar el crecimiento que tú solo puedes dar, y la fe para creer que lo más pequeño puede transformarse en un refugio para muchos. Que sepamos acercarnos a ti con un corazón curioso, deseando entender más allá de la superficie. Amén. Amén.